Y estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar con la segunda clase del gran discurso de los fundamentos de la atención. En la clase anterior nosotros estudiamos el pasaje introductorio del discurso y explicamos el significado de los diferentes factores, los componentes de la práctica, que dijimos que son 5, no obstante 3 están mencionados en ese pasaje. O sea, de que en el pasaje está mencionado el esfuerzo, la atención y la sabiduría o la clara comprensión. Pero también dijimos de que hay 2 componentes implícitos, que son la confianza y también la concentración. Y también dijimos de que por medio de la práctica nosotros lográbamos remover la codicia y la pena en el mundo. Ahora vamos a continuar nosotros, vamos a comenzar a estudiar la primera sección de la contemplación del cuerpo. Nosotros mencionamos en la clase de ayer de que hay 4 fundamentos o 4 contemplaciones. El cuerpo, la número 1, la sensación, la segunda, la conciencia, la tercera, y la cuarta, la contemplación de los dhammas. Entonces, a partir de hoy vamos a estudiar la primera, el primer fundamento, que es la contemplación del cuerpo. Y como explicamos en la clase de ayer, esta contemplación del cuerpo consiste en 6 secciones, consta de 6 secciones. Y la primera de ellas es la sección de la respiración. De hecho, nosotros que estamos aquí en el Dhamma Vihara y estamos en este retiro, estamos practicando esta primera parte. Y ahora vamos a entender un poco la teoría detrás de la práctica que nosotros estamos haciendo. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a ir en profundidad a la primera sección, la sección de la respiración. Entonces, vamos a leer el pasaje del discurso. Entonces, después del pasaje introductorio, permítanme encontrar ahora el discurso. Después del pasaje introductorio, nosotros tenemos ese pasaje donde el Buda hace una pregunta a los bhikkhus y el mismo Buda le responde. O sea, en los discursos en el Canon Pali es muy común esto, que el Buda hace una pregunta y después él mismo da la respuesta, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la pregunta, ¿y bhikkhus? ¿Cómo un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo? Entonces, eso significa de que el Buda ahora va a explicar la primera contemplación y en específico la cuestión de la respiración. Entonces, el mismo Buda responde, aquí bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece su atención enfrente. Entonces esos son también una serie de prerequisitos antes de que practique. O sea que tiene que ir a un lugar aislado, al pie de un árbol o a un bosque. Ahora vamos a ver eso. Pero esa respuesta comienza con el Buda dice aquí, ¿no? ¿Qué significa aquí? Aquí significa, de acuerdo con el comentario, se refiere a la dispensa. No sé si es un término que hay en español, dispensa. La dispensa se refiere, el término pali sasana
se refiere, literalmente sasana significa el mensaje. Eso significa sasana en Pali. Y normalmente se refiere tanto a la enseñanza como a todo el sistema del Buda. Entonces, por eso cuando encontramos a veces ese término es difícil traducirlo. Entonces, nosotros aquí traducimos como la doctrina o la enseñanza del Buda, ¿no? Ahora, el comentario explica de que solamente en la enseñanza del Buda donde se encuentra esta práctica. El comentario dice de que no existe ningún otro sistema religioso donde se encuentre esta práctica aparte de la doctrina o la enseñanza del Buda. Y el subcomentario del Visuddhimagga dice de que en otros sistemas religiosos solamente se encuentra la primera parte de la atención en la respiración, ¿no? Que es la primera parte que vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero en otros sistemas religiosos no existen las otras partes de la práctica, aparte de esas primeras 4 partes de la atención en la respiración. Entonces, cuando el Buda dice aquí, se está refiriendo en mi enseñanza o en su enseñanza, particularmente en este caso, ¿no? Entonces eso significa aquí. Y después el comentario dice, el discurso dice, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado. Ahora, el comentario explica que con esto se muestra que uno debe recurrir, tiene que ir a un lugar adecuado para el desarrollo de la concentración, de la atención en la respiración. Ahora, ¿por qué es necesario ir a un lugar aislado? Esa es la pregunta. Ahora, el comentario dice de que la mente de una persona está habituada a ciertos tipos de objetos y no está habituada a un entrenamiento. Entonces, se requiere de que la persona se vaya del lugar en la cual la mente tiene esos objetos. Entonces, cuando uno se va del lugar donde uno tiene esos objetos, entonces uno tiene aislamiento. Entonces, ese es el primer tipo de aislamiento, el aislamiento física, viveka. Eso significa de que literalmente uno se va del lugar donde uno tiene ese input sensorial, digamos. Entonces uno se va a otro lugar. Entonces en este caso el bosque, o el pie de un árbol, un lugar aislado. Entonces en ese lugar no existe ese tipo de objetos, pero atención, se necesita otro tipo de aislamiento que se llama el aislamiento de la mente también. Porque uno se puede ir a otro lugar y no obstante uno no tiene esos objetos, la mente puede imaginarlos. Entonces, la parte de la práctica es para este aislamiento mental, ¿no? Ustedes se vienen aquí, ¿no? Que es un lugar aislado, el bosque, por decir así. Pero, permítanme. Oh, perdón. No estaba mostrando a las personas que nos están viendo en vivo la presentación. Ahora sí. Me disculpa por eso. Entonces uno primero requiere del aislamiento físico. Es decir, separarse físicamente de los objetos, ¿no? Sensuales, por decirlo así. Después la práctica misma va a permitir que uno logre el otro tipo de aislamiento, que es el aislamiento de la mente. O sea, de que el aislamiento físico es una parte, digamos. Entonces, que es literalmente irse de ese lugar donde uno tiene todo ese contacto sensorial. Pero cuando uno se va a un lugar aislado,
al bosque, al pie de un árbol. Ah, y entonces en ese lugar, para lograr el segundo tipo de aislamiento, que es el aislamiento de la mente, entonces uno tiene que llevar a cabo la práctica. De hecho, se dice de que hay tres tipos de aislamientos. En Pali es la traducción de la voz Pali viveka. Nosotros traducimos como aislamiento. Viveka significa separarse, irse, aislarse. Entonces el primero es el aislamiento físico. Literalmente uno se separa de los objetos. El segundo es el aislamiento de la mente, que uno lo logra por medio de la práctica, de la concentración y la atención. Y el otro es lo que se denomina el aislamiento por erradicación, que cuando uno erradica las impurezas de la mente, ya la mente está completamente aislada o separada de ese tipo de estados mentales insanos. Entonces el Buda dice de que se requiere irse a un lugar aislado, al bosque o al pie de un árbol, para alcanzar ese aislamiento. Aquí en el comentario hay un símil que como un becerro que está amamantado con leche de su madre, ¿no? Y entonces primero uno tiene que destetar a ese becerro y después llevarlo a un lugar separado donde está la madre y amarrarlo a un poste, ¿no? Entonces el comentario explica de que el becerro al comienzo va a forcejear y dar la vuelta y todo, pero después de un tiempo el becerro va a recostarse tranquilamente al lado del poste. Entonces el comentario explica de la misma manera con la atención en la respiración. Entonces primero uno se tiene que ir, es como destetar el becerro. Y después uno observa la inhalación y la exhalación, como nosotros estamos observando. Entonces eso es ya, o sea, cuando el becerro está ya tranquilo, ¿no? Y la mente ya está en el objeto. Entonces eso es con relación al lugar. Este es un lugar óptimo para la práctica. Ahora, el comentario dice de que un bosque es un lugar que está aproximadamente 1 kilómetro del poblado. No, eso de acuerdo con el comentario. Uno de los comentarios. Y después el Buda dice, se sienta cruzando las piernas. Simplemente eso. Ahora, ¿por qué el Buda está recomendando esta postura? ¿No? Porque se dice de que la postura del sentado es la mejor postura para la práctica de la atención en la respiración. ¿No? Hay 4 posturas tradicionales, ¿no? Que es parado, caminando, acostado y sentado. Entonces se dice de que la postura de parado y caminando son posturas que conducen a la agitación. Y la postura de acostado conduce a la laxitud, o sea, uno duerme normalmente acostado. En cambio, la postura de sentado es el camino medio, también. Entonces, por eso se recomienda, entonces es muy importante la postura. Entonces, ahora nosotros practicamos en la posición de loto o medio loto. Ahora, se dice de que la postura de sentado no tiene que ser ni demasiado cómoda, ni demasiado austera, por decir así, austera en el sentido de que produzca dolor o que uno no esté cómodo. ¿No? El problema en estos países es de que esta postura no es habitual. Esta postura, la gente no está habituada a esta postura. Entonces el problema es el dolor. Ahora, en realidad uno puede sentarse en una silla, en un sofá, en un sillón. Ahora, pero hay que tener cuidado porque la postura tiene que ser una postura que favorezca el esfuerzo.
¿Por qué uno se duerme cuando se acuesta? Porque es una postura que uno no tiene que hacer nada para mantenerla. En realidad, la cama mantiene la postura, ¿no? Ah, entonces, ahí no hay esfuerzo. Entonces, por eso normalmente uno duerme acostado. Ah, entonces, la postura de sentado también, o sea, nosotros no tenemos que llevarla al extremo de la comodidad, porque eso no va a favorecer el esfuerzo. Entonces, por eso la postura que nosotros nos sentamos es ideal para la generación de esfuerzo. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la postura, y ahora el Buda dice, mantiene su cuerpo erguido. Ahora, el comentario explica de que mantener el cuerpo erguido significa colocar la parte superior del cuerpo erecta, que las vértebras de la espina dorsal reposen una sobre la otra. Entonces, si nosotros tenemos la parte erguida, la parte superior del cuerpo, entonces como las vértebras están reposando una sobre la otra, entonces uno no va a tener sensaciones de dolor, porque una vértebra está presionando sobre la otra. Pero uno tiene sensaciones de dolor normalmente en las piernas, ¿no? Porque uno no está habituado con esta postura, ¿no? Pero yo les puedo asegurar de que esta postura es una cuestión de hábito y de práctica. Las personas que han practicado, o sea, no tienen problema con esta postura, pero si uno recién comienza, entonces uno va a tener problemas de dolor, ¿no? Ahí dice, a las sensaciones de dolor que surgirían momento a momento, si estas partes no estuvieran de esta manera, no surgen. Cuando estas no surgen, la mente se unifica y hay progreso en la práctica. O sea que lo que quiere decir aquí es que el dolor es un problema para la unificación de la mente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dolor, o sea, uno normalmente tiene aversión al dolor. Entonces es difícil que la mente se unifique. Entonces es bueno tener una postura que uno no experimenta dolor. Ahora, hay otra razón importante también para mantener el cuerpo erguido, que es para que la respiración fluya naturalmente. O sea, de que no haya obstrucciones. O sea, si uno está, o sea, encorvado, entonces el aire va a entrar y salir con dificultad. Pero si uno está con el cuerpo erguido, entonces el aire va a poder fluir. Entonces aquí nosotros tenemos dos razones importantes para mantener el cuerpo erguido. Y el Buda dice, y establece literalmente, esto es una traducción literal, establece su atención enfrente. Enfrente significa en la punta de la nariz, ¿no? O sea, colocar la atención enfrente en el objeto de meditación, es decir, en la respiración. Ahora, el comentario explica de que establecer la atención enfrente tiene dos significados. El primero, tener muy buena atención, es decir, tener atención al objeto y evitar el olvido. O sea, que uno no tiene que olvidar el objeto en el momento presente. Entonces ahora nosotros entramos en la práctica en sí. Entonces, siempre atento, él inhala. Siempre atento, exhala. Inhalando largo, comprende, inhalo largo. Exhalando largo, comprende, exhalo largo. Inhalando corto, comprende, inhalo corto. Exhalando corto, comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré. Por favor, tomen nota del futuro ahí. Así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena.
calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. Entonces, son las instrucciones para la práctica de la atención en la respiración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar esto. Entonces, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Eso significa de que nosotros dejamos de que la respiración fluya naturalmente y nosotros observamos siempre el inhalar y el exhalar. Eso significa eso. Entonces, esa es una oración genérica, donde no hay nada en particular aquí. O sea que nosotros colocamos nuestra atención en la entrada de las fosas nasales y estamos atentos cuando el aire entra, cuando inhalamos, y estamos atentos cuando el aire sale, cuando exhalamos. Entonces, esa oración es un poco la oración que introduce a este párrafo. Ahora, y después viene, bueno, ahí estaba, perdón. Entonces, siempre atento él inhala, siempre atento exhala, o sea, habiendo establecido la atención así, no abandonando esa atención, siempre atento inhala, siempre atento exhala. Perfecto. Entonces, ahora, ustedes ven ahora que ahí tienen unos círculos con los números, ¿no? Eso significa que esta práctica de la atención en la respiración, de acuerdo con el gran discurso, consta de 4 partes. Esto se denomina una tétradra, en español y en pali, ¿no? Son 4 componentes de la práctica, ¿no? Entonces el primer componente es inhalando largo, comprende inhalo largo, exhalando largo, comprende exhalo largo. Ahora, se dice de que en los seres humanos, algunos inhalan largo y exhalan largo, otros inhalan corto y exhalan corto, o una misma persona en diferentes momentos puede tener inhalaciones largas y en otro momento puede tener inhalaciones cortas. Entonces uno tiene que comprender cuando uno está inhalando largo, y lo mismo, cuando uno está exhalando largo, uno tiene que comprender que está exhalando largo. O sea, de que uno tiene una inhalación más larga, y lo mismo, cuando uno tiene una inhalación corta, uno comprende que está inhalando corto, y cuando uno tiene exhalación corta, uno comprende que tiene una exhalación corta. Entonces son las 2 primeras cláusulas, podríamos decir, de esta primera tétrada, de la práctica de la atención a la respiración. Para fines prácticos, como nosotros observamos, si uno quiere puede hacer eso, esas anotaciones, o puede comprender de esa manera, o simplemente uno puede comprender: estoy inhalando cuando el aire está entrando, estoy exhalando cuando el aire está saliendo. Ahora, pero después viene la número 3 y la número 4. Entonces eso es importante para nosotros, porque ahora ya eso significa un progreso en la práctica. Entonces la cláusula número 3 dice: experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré. Así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena. Y la número 4 dice: calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Entonces ahora nosotros vamos a explicar la cláusula número 3 y la cláusula número 4, porque aquí hay cosas que nosotros tenemos que comprender. La número 1 y la número 2, o sea, no ofrece ninguna dificultad. Entonces veamos la cláusula número 3.
experimentando todo el cuerpo del aire. O sea, en el Pali original del discurso no dice aire, experimentando todo el cuerpo. Pero ustedes recuerdan lo que expliqué ayer sobre el significado de la voz kaya en Pali. Cuerpo significa un conjunto de cosas. En este caso, no es el cuerpo físico, sino el cuerpo del aire. El aire, la inhalación, es una sucesión de momentos. Entonces, lo que nosotros llamamos una inhalación tiene un comienzo y una sucesión de momentos de entrada del aire y un fin. Y después la exhalación tiene un comienzo y una sucesión de momentos de salida del aire y un fin. Entonces, cuando nosotros decimos experimentando todo el cuerpo del aire, nos estamos refiriendo a que uno tiene que comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y cada uno de esos momentos en que consiste la exhalación. Entonces, ese es el significado de esta cláusula. Entonces, leamos lo que dice el comentario. El comentario dice: se entrena de la siguiente manera. Inhalaré, exhalaré, haciendo evidente, conociendo todo el cuerpo de la inhalación o exhalación, el comienzo, medio y final. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta parte de la práctica, nosotros no solamente sabemos o comprendemos que estamos inhalando cuando el aire está entrando y que estamos exhalando cuando el aire está saliendo. Cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros tenemos que comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y cada uno de esos momentos en que consiste la exhalación. Entonces, por eso se dice que uno experimenta todo el cuerpo del aire. Como yo dije anteriormente, una inhalación o una exhalación tiene aproximadamente entre 3 o 5 segundos. Entonces, en esta cláusula, nosotros deberíamos comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y exhalación. Ahora, el comentario dice, el comentario divide la inhalación y la exhalación en 3 partes. El comienzo, el medio y el fin. Entonces el comentario dice de que hay algunas personas de que el comienzo es evidente, pero no el medio y el fin. El comentario dice de que para otros la mitad de la inhalación es evidente, pero no el principio y el fin. Y el comentario dice de que para algunos el fin es evidente y no el comienzo ni el medio. Pero para otros es evidente tanto el comienzo como el medio y el fin. Entonces ese individuo es el ejemplo o el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora, ¿pero por qué el Buda utiliza el futuro? Inhalaré, el Buda dice, no dice inhalo, como dice en las anteriores. Ahora, el uso del tiempo futuro en Pali es para indicar que no simplemente uno observa la inhalación y la exhalación, sino que uno tiene que realizar esfuerzo para poder discernir cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y la exhalación. Entonces, esta cláusula implica un mayor esfuerzo por parte del practicante para poder discernir, para poder comprender cada uno de esos momentos, el comienzo, el medio y el fin, tanto de la inhalación
como la exhalación. Entonces, en la cláusula número 3 y en la cláusula número 4, ustedes van a ver que se está utilizando el tiempo futuro. Esto, es por esta razón. El uso del tiempo futuro, esto no significa de que uno deliberadamente inhala más fuerte. Tampoco es bueno, ahora me recuerdo de esto. No, nosotros seguimos respirando normalmente. Nosotros no alteramos la respiración. O sea, porque cuando uno dice inhalaré es como si uno está esforzándose para hacer algo, ¿no? Pero no, en realidad el significado en Pali es de que uno tiene que hacer más esfuerzo porque uno tiene que discernir y comprender los distintos momentos de la inhalación y los distintos momentos de la exhalación. Entonces, o sea, que ustedes como pueden ver, o sea, si uno lo lee el discurso sin una explicación, entonces uno puede llegar a entender esto de una manera diferente a como realmente es. Si veamos la cuarta cláusula, la última. Ahora, calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Ahora, lo condicionado por el cuerpo es la traducción de un compuesto en Pali que es Kaya Sankaram. Kaya significa cuerpo, Sankara significa condicionado, hecho, condicionado por el cuerpo, que depende del cuerpo. Se podría traducir. Y en realidad lo condicionado por el cuerpo es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración requiere del cuerpo para poder existir. Ahora, la respiración, de acuerdo con el Abhidhamma, es una propiedad material, es el aire. Ahora, se dice de que el aire, esta propiedad material, puede ser originada por 4 causas. El aire puede ser producida por el kama, por la conciencia, por el nutrimento y puede ser producido por la temperatura. Pero se dice de que la respiración es una propiedad material producida por la mente, por la conciencia. O sea, de que la inhalación y la exhalación de cada ser, de acuerdo con el Abhidhamma, es un fenómeno material que está producido por la mente. Parece una cosa, pero es importante. Esto después vamos a volver sobre eso. No, entonces lo que quiere decir esto es que en realidad la respiración está producida por la conciencia. Pero si no existe el cuerpo, si no existe el orificio nasal y el cuerpo, la respiración no puede existir. Entonces se dice
de que la respiración depende de tres cosas: del cuerpo, del orificio nasal y de la conciencia. Ahora, cuando lleguemos al final de la sección de la respiración, vamos a volver sobre esto. Ahora, se dice de que la atención en la respiración, la práctica, es una práctica inusual si uno las compara con otras prácticas de meditación. ¿Por qué? Porque normalmente, o generalmente en todas las prácticas, el objeto de meditación se vuelve cada vez más evidente, más claro, en la medida de que uno va progresando en la práctica. Entonces, por ejemplo, hay una práctica que es los discos, por ejemplo, que uno visualiza, ¿no? Entonces esos discos cada vez se vuelven más claros, más evidentes, en la medida de que uno progresa. Pero en el caso de la respiración, el objeto se vuelve cada vez más sutil, en la medida que uno va progresando. Y a tal punto de que el objeto se puede volver como si no existiera. Por supuesto de que todavía existe porque uno ¿no? En el comentario dice de que cuando uno llega a un progreso en la práctica tal de que uno no puede discernir la respiración. Entonces se dice de que el practicante tiene que preguntarse, bueno, ¿quiénes son los que no tienen respiración? Entonces una persona de que está debajo del agua, por ejemplo, no respira. El comentario dice, no sé, los niños en el vientre de la madre, yo no sé si médicamente será así o no, pero el comentario dice que tampoco respiran. Bueno, los seres sin percepción tampoco respiran. Los seres que han alcanzado el estado de cesación tampoco respiran, ¿no? Pero bueno, yo no estoy en ninguno de estos casos. Uno tiene que hacer ese tipo de deducción. Por lo tanto, la respiración está ahí. Entonces yo tengo que hacer más esfuerzo para poder discernir la respiración. Entonces esta cláusula se refiere precisamente a que uno tiene que hacer mayor esfuerzo para poder observar el fenómeno de la respiración. O sea, de que si uno lo lee, calmando lo condicionado por el cuerpo inhalaré, el significado que uno entiende es muy diferente a lo que realmente quiere decir, ¿no? Lo que quiere decir es de que a medida de que uno va progresando en la práctica, la respiración se vuelve cada vez más sutil. Más y más y más sutil. Entonces, ¿qué hace uno para continuar con la práctica? Uno tiene que poner aún mayor esfuerzo y mayor discernimiento, mayor comprensión. Entonces, a esto se refiere esto. Entonces, cuando uno llega a esta cuarta etapa, uno está, digamos, y uno puede discernir la respiración, uno está en una etapa de concentración muy elevada. Ok. Ahora, y esto no lo comenté antes, la práctica de la atención en la respiración se puede practicar de dos maneras. Una es como la meditación de tranquilidad, samatha, o la otra es, como nosotros estamos practicando, que es como la meditación de introspección. Ahora, como nosotros estamos practicando cultivo de atención y
introspección, vipassana, yo no he hablado sobre la parte de la práctica de respiración como meditación de tranquilidad. Si uno practica la respiración como meditación de tranquilidad, uno tiene que utilizar el método del conteo, por ejemplo. Aunque uno cuenta las inhalaciones y las exhalaciones, por ejemplo, 1 cuando uno inhala, 1 cuando uno exhala, 2, 2 hasta 10. 10, 10 y después empieza de nuevo 1, 1. Entonces esa es la primera parte de la forma de práctica de la atención en la respiración como meditación de tranquilidad. Y después del conteo vienen otras etapas, ¿no? Entonces uno va a llegar al punto número 4 aquí. Y se dice de que cuando uno practica la meditación de tranquilidad, la respiración como meditación de tranquilidad, uno va a experimentar un signo, ¿no? El signo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso depende del individuo. Se dice de que el signo puede ser cualquier cosa porque eso está condicionado por la modalidad de percepción de cada uno de nosotros. Entonces hay individuos que el signo se le presenta como una estrella, por ejemplo, una luz brillante, como una gema, a veces como una especie de tubo de algodón que se le está entrando por el orificio nasal. No se puede realmente decir, porque el signo puede ser de cualquier forma, pero cuando el individuo experimenta el signo, se dice de que eso es un nivel de concentración muy próximo al estado de absorción. Y después de que el individuo experimente el signo, uno entra en el estado de jhana o de absorción en la respiración. Entonces eso es una forma de practicar la atención en la respiración. Entonces, y por ese camino uno va a alcanzar las jhanas. Y la otra forma de practicar la respiración es, y en este discurso está explicado como vipassana. Ahora, una persona que practica vipassana también puede experimentar un signo. El signo puede surgir. Y normalmente esto es el resultado del avance en la práctica. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, el número 4, digamos, es la etapa más elevada de la práctica de la atención a la respiración. Pero como nosotros estamos siguiendo el camino de vipassana, pero bueno, antes de continuar, en el discurso hay un símil que dice: bhikkhus, así como un hábil tornero o su aprendiz, cuando hace una vuelta larga comprende, hago una vuelta larga, o cuando hace una vuelta corta comprende, hago una vuelta corta. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu, inhalando largo comprende, inhalo largo, exhalando largo comprende, exhalo largo. Inhalando corto comprende, inhalo corto, exhalando corto comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. O sea, de que normalmente el Buda utiliza símiles para explicar, digamos, la práctica. Entonces, en este caso es un tornero que hace una vuelta larga. Entonces, en ese caso es como la inhalación larga. Cuando hace una vuelta corta es como la inhalación o exhalación corta. Y entonces nosotros ahí llegamos a la parte final de la atención en la respiración. Y esta parte se repite en cada una de las secciones de todo el discurso. Entonces el Buda dice: así
el practicante mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente. O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo del aire, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces eso es el final de la tradición de la respiración. Ahora, así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Esto significa de que uno contempla, el cuerpo aquí se refiere a la respiración. Entonces, que uno contempla la respiración, ¿no? O permanece atento a sus inhalaciones y exhalaciones. O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente. ¿Esto qué significa? Significa de que a veces uno piensa que así como uno está inhalando y exhalando, otros están inhalando y exhalando. Entonces, en el momento en que uno piensa, entonces uno tiene que ser consciente de que uno está pensando. No significa de que uno va a mirar cómo respiran los demás. Lo que significa es, como dice ahí, que cuando uno adquiere cierta experiencia en la práctica, ocasionalmente podría pensar sobre la respiración de otros. Así como mis inhalaciones y exhalaciones tienen un comienzo, medio y final, también la respiración de otros. Lo que pasa es que como esta es la práctica de Vipassana, cualquier tipo de objeto que se le presenta al practicante, que surge en el momento presente, uno tiene que ser consciente de ello. Entonces, uno puede estar contemplando la inhalación y exhalación uno mismo y de repente tener el pensamiento de que, bueno, así como yo, esa persona también está respirando como yo respiro. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de pensamiento, reflexión, uno tiene que contemplar en eso. No significa que uno va a mirar la respiración de otro, ¿no? Este párrafo final está, digamos, tratando de abarcar todas las otras variables aparte de la respiración. O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Entonces, en un momento uno observa su respiración y en otro momento uno piensa de que otra persona está inhalando y exhalando. Entonces eso significa esto. Significa que en un momento uno contempla las inhalaciones y exhalaciones de uno mismo y en otro momento diferente uno piensa sobre las inhalaciones y exhalaciones de otro. Y mora contemplando los factores de origen en el cuerpo del aire. ¿Cuáles son los factores de origen? Ya los mencioné. El cuerpo físico, el orificio nasal y la mente. O sea, porque existen esas 3 cosas, existe la inhalación. Ahora, no significa de que uno deliberadamente piense sobre eso. Pero en un cierto momento uno puede tener esa reflexión. Entonces, si esa reflexión le viene a la mente de uno, entonces yo estoy en realidad respirando porque existe el cuerpo, porque existe el orificio nasal o la mente, entonces eso significa que uno tiene que contemplar en eso. Y o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo del aire. Los factores de disolución son lo opuesto de los 3 anteriores. Cuando no hay cuerpo físico, cuando no hay orificio nasal, cuando no hay mente, no existen las inhalaciones y exhalaciones. Entonces eso significa de que en un momento también uno puede contemplar, uno puede pensar
de que cuando esos factores o alguno de esos factores está ausente, entonces no existe la inhalación y exhalación. Eso es lo que quiero decir. O mora contemplando los factores de origen y de solución en el cuerpo del aire. Significa que en un momento uno contempla los factores de origen y en otro momento diferente uno contempla los factores de disolución. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo del aire. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que uno contempla de tal forma que no hay nada aparte de las inhalaciones y exhalaciones. Lo único que existe es la inhalación y la mente que la observa. La exhalación y la mente que la observa. O sea, eso significa que uno se establece como existe solamente el cuerpo del aire. O sea, en ese momento en que la mente está observando la inhalación, ¿qué es lo que existe en ese momento? La mente y la inhalación que que es el objeto. Entonces, eso significa eso. Y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención. Es decir, de que a partir de ahí uno va a utilizar esa atención y concentración para progresar en las distintas etapas de los conocimientos de la introspección o de vipassana. Significa que la atención de que existe solamente el cuerpo del aire se establece para mayor entendimiento y atención. O sea, de que uno va a pasar una etapa de entendimiento superior y a otra etapa de entendimiento superior. Es decir, esto se refiere a los diferentes estadios de la práctica de la meditación de introspección. No dependiendo de nada por medio del apego o la concepción errónea, mora. Es decir, que nosotros evitamos estos dos tipos de impurezas mentales, el apego y la concepción errónea. El apego es aferramiento al objeto y la concepción errónea significa imputarle un yo o una persona, en este caso a la inhalación y a la exhalación. Entonces significa que cuando el practicante mantiene su mente en las inhalaciones y exhalaciones, momento a momento, no existe ningún tipo de adherencia a este objeto por medio del apego o concepciones erróneas. O sea que cuando nosotros observamos correctamente el objeto, nosotros evitamos adherirnos al objeto, ya sea por medio del apego o por medio de la concepción errónea. El apego es cuando uno se adhiere o se apega, se aferra al objeto, y la concepción errónea es cuando uno tiene la noción de que ese objeto es uno mismo, que ese objeto es mío, que ese objeto es mi persona. Eso significa concepción errónea. En realidad el objeto es un fenómeno. Y no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Significa que no se adhiere a nada que podría surgir en el momento aparte de la respiración, que es parte de los 5 agregados de la adherencia, es decir, la materia, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. O sea, de que puede surgir cualquier otro objeto. Nosotros estamos observando la respiración y de repente uno tiene un pensamiento. Ese pensamiento puede ser parte de las formaciones mentales. Entonces, nosotros no nos adherimos a ese objeto, sino simplemente lo observamos con atención. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces, cuando el Buda dice esto, eso está indicando el final de la sección de la respiración. Ahora, como ustedes pueden ver, ustedes se recuerdan por qué el Buda enseñó este discurso en ese lugar.
O sea, porque realmente, o sea, este discurso es un discurso muy profundo, como ustedes pueden ver lo que nosotros hemos aprendido aquí. Entonces, bueno, nosotros vamos a terminar hoy día con esta sección y vamos a dedicar el resto del tiempo que nos queda. Utilizamos 52 minutos para aclarar un poco todo lo que hemos estudiado hoy día, porque seguramente hay dudas y hoy día espero poder no tener problemas con las personas que nos están viendo. Entonces, las personas que nos están viendo a través de internet, yo voy a abrir otra computadora y voy a abrir el browser. A ver un momento, por favor. ¿Y ahora qué pasa? A ver si podemos. Y voy a. Vamos a poner la cámara también. A ver qué pasa. Muy bien. Entonces, bueno, entonces las personas que nos están viendo a través de internet, espero que no haya problemas hoy día y vamos a comenzar ahora la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Sí. Ok. Entonces, samatha con la atención a la respiración. Entonces, nosotros cuando practicamos, permítame un segundo, tengo tantas cosas aquí que... Ok, cuando uno practica, lo que voy a leer ahora es del comentario del Visuddhimagga, que está la explicación de la atención a la respiración como práctica de tranquilidad o como samatha. Entonces, cuando uno practica la atención a la respiración como samatha, en realidad uno va a practicar el Anapanasati Sutta, que es el discurso que yo mencioné ayer. El Anapanasati Sutta consiste en cuatro tétradas, 4 grupos de 4, o sea, para observar la respiración. El primer grupo de 4 del discurso de la atención a la respiración es común al primer grupo de 4 del gran discurso de los fundamentos de la atención, que es el grupo de 4 que acabamos de estudiar. Cuando nosotros practicamos el primer grupo de 4 como samatha, como meditación de tranquilidad, nosotros tenemos que utilizar el método del conteo primero. Entonces, primero nosotros usamos la respiración contando. Yo expliqué que nosotros contamos 1, 1, 2, 2, hasta llegar a 10. Se dice que uno no tiene que contar por debajo de 5 ni por arriba de 10. Entonces, de acuerdo con el comentario. Entonces, después de que uno ha adquirido maestría en el método del conteo, entonces después viene la segunda etapa, que es el método del seguimiento, ¿no? Entonces, el método del seguimiento significa de que uno aprende a seguir la inhalación y la exhalación. Entonces, esa es la segunda parte, la continuación. Y después viene el método del contacto. O significa fijar la mente en el lugar donde uno experimenta la inhalación y exhalación. Y después viene lo que se denomina la fijación, ¿no? La fijación es la llama.
que es la absorción.